Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de intercalación entre vectores. Vamos a tomar un vector, por ejemplo aquí ven, tenemos un vector, este vamos a decir que es B1 y tengo otro vector con números, ¿sí? B2 y están prácticamente los números ordenados en forma creciente, los dos vectores. Lo que vamos a hacer es hacer una mezcla, prácticamente tomar un número de un vector y otro y compararlo. Por ejemplo, acá tengo el 2 y acá tengo el 3. El que sea menor va a ser para formar parte del vector mezcla, que es el vector que está en el medio y a ese le vamos a nombrar B3. ¿Estamos de acuerdo? O el nombre que ustedes quieran, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a ir comparando elemento tras elemento y este nuevo vector que es B3 tiene que estar también ordenado en forma decreciente. Y esto, obvio, ¿cómo se lo forma? Se va a formar a partir de los elementos que tenga B1 y que tenga B2. ¿Sí? Bien, ¿cómo se haría eso? Primero vamos a trabajar, bueno, lo vamos a hacer en PCIN, si quieres hacerlo en otro lenguaje también se puede, sería la misma idea. Bien, primero yo me voy a crear una variable max, que vale 6. Sí, le voy a poner 6. Significa que yo voy a tener un tamaño de por lo menos 6 casilleros para cada vector que vaya a definir. Sí, max sería para mí el tamaño. Vos podés definir un tamaño más grande. Yo voy a poner 6 o vamos a poner 5, ¿sí? Para que no sea tan grande el vector, porque si no tengo que estar controlando número tras número, ¿sí? Bueno, este va a ser el tamaño de cada uno de los vectores. Esta variable max, bueno, la podemos definir en PCIN. Definir a la variable max y como es un número entero, lo vamos a definir como entero. Perfecto, ahí está, tenemos definida la variable max como entero. Bien, si quieren, en PCIN opcional poner punto y coma o no poner punto y coma, ¿sí? Vamos a trabajar sin punto y coma. Bien, ahora vamos a definir los tres vectores que era B1, B2, B3. B1, B2 y B3. Bien, vamos a definir. Por tanto, yo voy a decir, bueno, defino un vector B1, voy a definir un vector B2 y B3 que va a ser el vector de intercalación. Ahora, este lo vamos a definir como que tenga números enteros. ¿Sí? Como enteros. Sí, que tenga números enteros, en plural. Bien, hasta ahí ustedes me dicen, bueno, pero esto sería parecido a una variable, ¿sí? Pareció max entero, B1, B2 entero. No, ahora, a este B1, para que sea vector, vamos a darle una dimensión. Vamos a poner dimensión y vamos a decir que B1, entre corchetes, vamos a poner la dimensión. La dimensión va a ser igual al tamaño que yo le doy, que es max. O sea, B1 va a tener por lo menos 5 casilleros para completar. ¿Estamos de acuerdo? 5 casilleros. Vamos a poner B2 y también, coma B2 y lo vamos a definir con la misma dimensión. Luego al final del video, si quieren, lo podemos cambiar la dimensión. Vamos a definir un vector B3 que sería prácticamente, si este tiene 5 elementos y este tiene 5 elementos, la mezcla del vector obvio que va a tener el doble, o sería max más max. O sea, sería 5 más 5 sería prácticamente 10. ¿Estamos de acuerdo? En sí, esta dimensión, si yo la cambio, si acá cambio por 10, acá va a ser vector de 10 y acá sería 10 más 10 sería 20, el vector mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es para probar. ¿Sí? Luego lo podemos cambiar, en sí hay varias formas de trabajar con vectores. Pero esta es una sencilla, luego hay otra, obvio, pero bueno, para este video todavía no lo vamos a hacer. Bien, lo siguiente, vamos a definir la cantidad de elementos para cada vector. En sí, en la programación, cada vector tiene una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí ustedes ven que tenemos vector 1, vector 2. Bueno, cada uno de estos vectores va a tener una cierta cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Cómo me di cuenta de la cantidad de elementos? Nosotros lo vamos a trabajar a la cantidad de elementos con, por ejemplo, a este vector, que yo sé que es obvio que es B1, le voy a dar que se va a llamar, su cantidad de elementos se va a llamar N1, que representa un número entero. ¿Cuántos elementos ven aquí? ¿Cuántas pelotitas o cuántos números me he encargado? 6. Entonces N1 valdría 6, por ejemplo. El n a este vector 2 le vamos a dar una cantidad de elementos que sea n2. Es la cantidad de elementos que hay adentro del vector o cantidad de elementos actuales, que sería prácticamente 6. Bien, al n3 también le vamos a dar una cantidad de elementos, se va a llamar n3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a crear esas variables. Yo voy a definir aquí tres variables, ¿sí? Que van a ser la cantidad de elementos de cada uno de los vectores. Acuérdense que puede ser igual o puede ser poner igual a 0, ¿sí? En PCIN, así que yo voy a usar las flechitas, ¿sí? Para hacer dos códigos. Vamos a poner n2, le voy a asignar prácticamente 0 y voy a definir un n3 que todos empiecen en 0 porque los tres vectores hagamos de cuenta que están prácticamente vacíos. ¿Sí? Bien, la primera idea para hacer la mezcla, obvio, primero tendremos que cargar los dos vectores. Tenemos que cargar b1, b2 con elementos, ¿sí? Por si no tienen nada, ¿qué vamos a mezclar si no tienen nada? ¿Sí? Vamos a hacer un escribir.
Esto es re sencillo, vamos a poner un mensajito, cargando vector 2. Cargando B1 primero, ¿sí? Disculpen, B1 primero, bien, perfecto. Ahí está, cargando B1. Para cargar vamos a hacer para I desde un cierto valor, o también pueden poner desde I desde 1 ¿hasta qué valor? Hasta max, ¿sí? Porque vamos a llenar todo el vector, ¿sí? Hasta max, hasta esa variable. 5 elementos, entonces vamos a cargar. Hacer. ¿Sí? No le pongamos paso 1 porque si omite, si no pones nada, obvio que esto ya lo toma como si fuera con paso 1. ¿Sí? La variable I se va incrementando de a 1. Bien, perfecto. Vamos a correr esto un poquito por aquí. Vamos a dejar ese zoom un poco. Ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer es leer. Vamos a pedir números repetitivamente. Vamos a leer. Vamos a leer en ese vector 1. ¿En qué posición? En la posición en I. En este caso en PCInt vamos a trabajar que las posiciones empiezan en 1. Por eso la variable I vale 1. ¿Sí? Luego en otros lenguajes de programación obvio que empieza desde 0. ¿Sí? La primera posición. Java, C++, otro lenguaje también. Ahora, como ya cargué un elemento en esa posición, yo diría que bueno, la cantidad de elementos de ese vector se tendría que incrementar. Vamos a hacer que a n1 le asigno lo que tiene n1, vamos a hacer un contador que se incremente más 1. Significa que cargo y cuento. Perfecto, ya hemos cargado el vector número 1. Bien, con esta forma podríamos cargar ya prácticamente un vector. ¿Sí? Uno de los vectores. Ahora, lo siguiente, como te decía, bueno, el vector tiene que estar ordenado para realizar una mezcla. Por tanto, aquí vamos a hacer un comentario, ordenamos los vectores. Los vectores. Podés usar cualquier método de ordenación que te enseñaron, de inserción, select. Ve, hay muchos, ¿sí? Burbuja. Bien, nosotros vamos a usar uno, ¿sí? Que yo es donde me creo una variable, los vectores. Bueno, en este caso B1 primero vamos a ordenar. Ordenado, voy a crear una variable ordenado y lo voy a poner en falso. Voy a decir una bandera, ¿sí? Prácticamente una variable que está en falso diciendo, bueno, para mí no se ordenó todavía el vector 1. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a trabajar con la estructura mientras. Vamos a hacer mientras esa variable que es ordenado es igual a falso, o sea, quiere decir mientras no esté ordenado totalmente, vamos a hacer algo. ¿Sí? Por eso le pongo aquí igual a false. Mientras false, eso sí, es en Java, disculpe. Sí, falso. Bien, ahí está. Bien. Ordenado, aquí. ¿Sí? Mientras esa variable prácticamente esté en falso, aquí vamos a seguir repitiendo las cosas. Y aquí adentro lo que vamos a hacer es prácticamente a esa variable ordenador yo le voy a asignar un valor de verdadero. O sea, lo cambio a verdadero, apenas entra la repetición, lo cambio a verdadero. Sí, luego vamos a hacer un vamos a recorrer. Para un j voy a usar una variable diferente a la anterior para diferenciarlo, ¿sí? Que empiece desde 1 hasta qué valor, hasta la cantidad de elementos de ese vector. ¿Cuál es la cantidad de elementos del vector 1? La cantidad de elementos está dado por n1, entonces acá voy a poner hasta lo que valga n1, pero menos 1. Le vamos a restar un valor. ¿Sí? Hacer. Bien, perfecto, ahí está. Entonces desde J1 hasta la cantidad de elementos, esta es la cantidad de elementos de ese vector menos 1. Lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pregunta aquí adentro, es re sencillo. Vamos a preguntar si el vector 1 en posición en J, o sea, el elemento en esa posición en J, es mayor. Sí hay que ordenarlo, sí en forma creciente, por tanto es mayor. Si yo veo que un elemento que está al principio es mayor que otro elemento de ese vector en posición, por ejemplo, vamos a poner aquí J más 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si un elemento está al principio y es mayor a un elemento que está segundo, por eso dice un J más 1, o sea, en la posición siguiente, si este es posición 1, este va a ser posición 2, entonces va a sufrir un intercambio, vamos a intercambiarlo. Para intercambiarlo, prácticamente, bueno, requerimos un procedimiento para hacer el intercambio. En nuestro caso, no estamos trabajando con modularidad, pero lo vamos a hacer aquí. Entonces, yo me voy a crear aquí el algoritmo del intercambio auxiliar. Voy a crear una variable auxiliar y voy a guardar uno de los valores. En nuestro caso yo voy a guardar, bueno, el primero, vos podés guardar el segundo, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces voy a decir que B1
en la posición EJ, lo guardo. Ahora digo, en ese B1 que recién he guardado, en esa posición, le voy a asignar ¿quién? El valor del segundo casillero o el del siguiente casillero. Vamos a copiar, vamos a pegar esto aquí. Ahí está. Bueno, acá estoy poniendo la coma, ¿sí? Sacamos la coma. Ahí está. Y ahora, en el valor que recién he copiado, que sería este, vamos a asignar lo que hemos guardado al principio, que era aux. De esta forma estamos realizando un intercambio de valores. Significa que lo que está en el casillero este lo pasamos al casillero este y lo que estaba aquí lo pasamos en el anterior. O sea, hacemos un intercambio de los valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hacemos un intercambio de los valores. Una vez que hayas hecho el intercambio, vos estás haciendo intercambio o no. Entonces quiere decir que el vector no está ordenado totalmente, no está ordenado. Entonces, a la bandera, aquí, mientras vos sigas haciendo intercambios de valores, quiere decir que la variable ordenado sigue siendo falso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo sigo intercambiando, significa que para mí no está ordenado. En algún momento, sí, por ejemplo, ustedes, ordenado vale verdadero, significa que estaría ordenado. Imagínense que nunca entran aquí. Significa que ordenado, ¿con qué valor termina? Con verdadero. Con termina en mientras, vuelve a entrar y dice, ¿verdadero igual a falso? No, falso. ¿Por qué? Porque ya estaba ordenado. De esta forma, con esta variable bandera, determinamos. Si es verdadero, ya está ordenado, no tengo que volver a ordenar más cosas, entonces ya se termina. Pero si no estaría ordenado, si es falso, lo ponemos en verdadero y si hay un intercambio que realizar, que lo hacemos aquí, lo volvemos a falso. ¿Para qué? Para saber que, bueno, realizamos una ordenación por lo menos, entonces tenemos que volver a repetir el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso lo vamos a probar. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, bueno, ya tenemos ordenado el vector, vamos a mostrar el vector. Para mostrar el vector, sí, vamos a mostrar B1. Bueno, es prácticamente re sencillo para mostrar. ¿Se acuerdan cómo hicimos prácticamente? Bueno, aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer para i, podemos tomar la variable i desde 1 hasta qué valor el vector 1 tiene una cantidad de elementos n1 hasta n1 a ser. Porque n1 es la cantidad de elementos de ese vector. Entonces ahora ya no pongo max, pongo n1. ¿Por qué? Porque al principio vos ya ibas cargando. Entonces n1 tenía valor. Ya no trabajaríamos con max, nos desligamos de max y directamente trabajamos con la cantidad de elementos actuales de ese vector. Y aquí vamos a mostrar. Sí, vamos a mostrar los elementos del vector. Bien, entonces para mostrar, obvio que es un escribir. Vamos a poner B1 en posición I y ahí está. Vamos a mostrar cada elemento de ese vector. Bien, para hacer para el vector 2, bueno, tendríamos que hacer prácticamente lo mismo. No estamos usando modularidad, así que sería copiar lo mismo. Vamos a copiarlo aquí abajo. Y, bueno, ahí creo que lo pueden ver, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? Aquí. Cargando vector 1. Bueno, acá vamos a poner vector 2. Y ahora, bueno, donde hemos cambiado, acuérdense que el vector 2 tiene la misma dimensión que max, que habíamos definido todos los vectores con la misma dimensión. Entonces aquí max lo vamos a dejar para la carga. Y aquí en vez de trabajar con B1, vamos a trabajar con ¿qué? Con B2. ¿Sí? Y aquí el n1 sería n2 porque sería la cantidad de elementos del otro vector. Vamos a recurrir de vuelta al mismo método de ordenación que tenemos aquí y lo que vamos a hacer en vez de n1, bueno, cambiar por n2 que es la cantidad de elementos del segundo vector. Y aquí en vez de b1 vamos a cambiar, obvio que es re fácil, por b2, 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 donde vean b1 cambian por b2. Sí, vamos a cambiarlo, ahí está. Bien, y aquí vamos a mostrar el vector B2. Y aquí sería hasta la cantidad de elementos del vector B2. N2, ¿sí? Y ahí está. Vamos a probar esto a ver si funciona y si no, bueno, lo corregimos también. ¿Sí? La idea es aprender con esto. Ahí vamos a ver. Cargar vector 1. Bueno, ¿cuántos elementos habían puesto un max de 5, ¿no? Entonces voy a poner 3, 5, 1, 51, 2, 4, 6. Perfecto, estos son los elementos. Y fíjense que están ordenados. Vamos a cargar el vector 2, sería 1, 7, 4, le pongamos un 9, un 5, ahí está, se han ordenado los dos vectores. De esta forma tenemos dos vectores ordenados. Ya cumplimos la primera misión, tenemos los dos vectores ordenados. Obvio que, como les repito, no está con modularidad. Con modularidad sería prácticamente crear un módulo para cargar, crear un módulo para ordenar, crear un módulo para mostrar y eso sería suficiente, digamos, no está repitiendo el código.
Bien, hasta ahí ya tenemos dos vectores prácticamente ordenados. Ahora, lo que sí, vamos a hacer la intercalación. Ir sacando, comparando elemento con elemento y determinando quién es el menor o mayor y ir guardando en un tercer vector. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Vamos a hacer la intercalación entre dos vectores. Intercalación. Sí, esto es sencillo, ¿sí? No es tan difícil. Bien, ¿cómo se hace la intercalación? Prácticamente lo que vamos a definir es posiciones para cada uno. Tenemos aquí definidos dos vectores. Bueno, al primer vector lo vamos a trabajar con una posición en I, al segundo lo vamos a trabajar con una posición en J. ¿Dónde empieza I? En 1, porque es el primer elemento. ¿Y J dónde empieza? En 1, porque es el primer elemento. ¿Sí? A medida que avance, J va a ser la posición de cada uno de los caselleros de cada vector. Este vector B2 y este vector 1. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a usar un índice también para el vector 3. Así que es el que está en el medio. El 3 se va incrementando, ¿sí? La primera posición que se tiene que cargar sería la 1, luego la 2, luego la 3 y bueno, así tiene que ir cargando cada posición del vector. Bueno, entonces vamos a definir que una variable entera, vamos a poner i, le voy a asignar 1 y a j le vamos a asignar 1 porque los dos vectores empiezan en 1 en la primera posición. Acá la variable k, que va a ser para el tercer vector, le vamos a asignar 0. ¿Por qué? Porque si fuera k apuntando a 0, ¿dónde estaría apuntando ese índice? Estaría apuntando a una posición que no existe dentro del vector B3, o sea, una posición inexistente. Por eso le pongo aquí k igual a 0. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer un mientras el i, que es la posición del primer vector, sea menor o igual a la cantidad de elementos de ese vector. ¿Cuál es la cantidad de elementos del vector del primero? Seguro vos te decís, bueno, era n1, ¿sí? Como n1 fue sufriendo cambios a medida que se haya sido cargado el vector, n1 tiene un valor. Entonces vamos a comparar esto con el valor n1. O sea, estamos comparando con la cantidad de elementos actuales que tenemos en el vector. Mientras esa variable i sea menor o igual a la cantidad de elementos, ¿por qué te digo la cantidad de elementos? Porque si, imagínate el n1, para este caso, ¿cuánto vale? 6, porque tenemos 6 elementos. Entonces, ¿a qué casillero está apuntando? Al último. Entonces, como yo tengo una variable i que empieza en 1, pues casillero 1, luego tiene 2, 3, 4, 5, ¿hasta dónde tiene que llegar? Hasta el último. Hasta que choque al último casillero que está aquí. Por tanto, yo comparo esos dos valores. ¿Sí? Entonces vamos a comparar que esa i llegue solamente hasta el último casillero. Y vamos a poner otra condición, que la j también llegue hacia la cantidad de elementos n2 del otro vector. Si eso se cumple, mientras estén dentro del rango, vamos a hacer algo. Aquí para hacer la intercalación es re sencillo. Vamos a preguntar si prácticamente el vector 1, el elemento del vector 1, y vamos a comparar el elemento del vector 2, y entonces vamos a hacer algo. ¿Sí? Pero ¿cómo hago para comparar? ¿Qué voy a comparar? En nuestro caso vamos a comparar quién de los dos es menor. ¿Sí? Pero ¿qué pongo aquí adentro? ¿Qué posición? La posición en i. Y del vector 2 sería la posición en j. O sea, estamos comparando un elemento con otro elemento. ¿Sí? Cada uno con sus respectivas posiciones, ¿no? O sea, estamos agarrando un elemento de cada vector. Ahora, ¿cómo hago para comparar? Como el vector del medio tiene que tener valores menores hasta mayores, vamos a preguntar cuál de estos dos es menor. ¿Sí? En este caso yo puse menor. ¿Quién es el menor? B1. Perfecto, B1 es el menor, el elemento del vector B1. Vamos a copiar y vamos a decir, bueno, si B1 prácticamente el primer elemento del vector es el menor, significa K, ¿a dónde está apuntando? Está apuntando a una posición que no existe aquí. ¿Estamos de acuerdo? K. Por tanto, lo primero que tendría que hacer es aumentar K en 1 para que apunte al primer casillero del vector. Entonces yo aquí voy a poner K, le asigno K más 1, o sea, la posición del vector mezcla que se corra un poquito a una posición válida. De esta forma estaríamos apuntando al otro casillero. Luego vamos a decir, bueno, ¿dónde lo quiero cargar? En el vector B3. ¿En qué posición? Bueno, K, porque recién moviste la posición K. Le vamos a asignar qué elemento. ¿Quién ganó aquí? ¿Quién es menor? B1. Entonces aquí vamos a poner B1 en su posición, que es I. ¿Sí? Significa que el elemento del vector B1 pasa al vector mezcla, ¿sí? En su posición de K. Porque obvio, primero incrementamos K para que se mueva.
Luego lo siguiente que vamos a hacer es como que ya analicé este primer elemento del vector 1, entonces pasaría al siguiente. Entonces el valor i, esa posición, tendría que incrementarse para la siguiente vuelta. Al i le asigno i más 1. ¿Perfecto? Ahí está. Ahora, ¿pero qué pasaría si el primer elemento no fuera menor y el segundo es menor? ¿Sí? Entonces podríamos comparar aquí, hacer un si no y decir, bueno, si no se cumple esto, quiere decir que, bueno, el otro podría haber sido menor o podría haber sido igual. Entonces, aquí lo que vamos a definir, vamos a hacer de cuenta que aquí que el segundo era el menor. Entonces, vamos a hacer prácticamente lo mismo, vamos a copiar este código, vamos a poner aquí. Vamos a decir, bueno, ¿incremento la posición del vector? Sí, porque el vector mezcla, sí tengo que incrementar la posición, ¿sí? Para este camino. Y en ese vector, en esa posición, le voy a asignar ¿qué? Si aquí yo asigné el primero, aquí voy a asignar, bueno, al segundo. Y tened en cuenta los índices, ¿sí? Esta sería posición en J. ¿Y aquí quién se va a incrementar entonces? La posición en J, la posición del segundo vector, porque el segundo vector se fue al vector mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Hicimos una copia en el vector mezcla. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bien, entonces, si te das cuenta, tanto aquí o tanto aquí, uno de las dos pelotitas, o sea, uno de los dos elementos, ya sea el primero o ya sea un elemento del vector 1 o elemento del vector 2, sí o sí va ahí al vector mezcla. Por tanto, yo digo, bueno, habíamos definido al principio una cantidad de elementos para el vector mezcla, ¿sí? Entonces, como sí o sí una pelotita se va a agregar al vector mezcla, yo digo, bueno, por cada vuelta de esto, yo voy a decir a n3, yo lo voy a asignar n3 más 1, que se incremente, tengo una pelotita más en el vector mezcla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Algunos se van a preguntar, che, pero ¿qué pasa si las pelotitas son iguales? Si acá tengo un 2 y aquí también tengo un 2. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Y ponete a pensar, si acá fuera 2 y esta pelotita fuera 2, obvio que 2 no es menor a 2. Significa que viene por aquí. Y aquí, ¿a quién toma? Si acá veo el 2 y acá veo el 2, ¿a quién toma? Al del segundo vector, o sea, el del segundo vector es quien se va a agregar al vector mezcla. Imagínate que acá fuera 2. Lo que estoy haciendo yo con esto es que sí o sí, si fueran iguales, entraría por aquí y este elemento sí o sí pasa aquí. Después, la posición en J se incrementa, o sea, va a apuntar al siguiente elemento. Y a la siguiente, ¿qué va a preguntar? 2 es menor a 4. Acá dice 2 es menor a 4. Eso es lo que va a preguntar. ¿Quién es menor? El 2. Bueno, en la siguiente iteración va a comparar estos dos valores. ¿Y quién va a ganar? Obvio, es el del vector 1. Entonces esto se va a agregar en la siguiente posición. O sea, está validado para que sea, ¿qué pasaría cuando fueran iguales los dos valores? ¿Sí? Obvio, si fueran iguales acá sería un 2 y un 2. ¿Sí? O si estaría más adelante también sería prácticamente lo mismo. Bien, aquí tienen que controlar bien, ¿no? Sí, siempre. Si tengan en cuenta B1 su índice, B2 su índice, primero que se incremente la posición, perfecto, bien. En sí, esto es una forma de hacerlo, hay varias, no va a haber ningún problema. Ahora, lo que me falta aquí es que alguna pregunta que siempre dicen es que, bueno, ¿qué pasa si imaginemos que el segundo vector tiene, por ejemplo, en vez de 3, tiene un 30, tiene un 40, 80, 90, 140, 150, tiene valores más grandes? Significa que en la comparación, obvio, ¿quién va a ir primero? Este vector. Si hagamos de cuenta que este tiene valores menores a este. Imagínense que este vector se terminó de recorrer. Se hizo este, ya pasaron al vector mezcla. Pero este vector, imagínense hasta aquí, hasta... Estos también fueron al vector mezcla. Entonces, este vector me quedaría esta parte. Entonces, ¿y esta parte dónde va? Bueno, también tiene que formar parte del vector mezcla. ¿Sí? Pero ¿cómo hago? Porque aquí ustedes la condición dicen, bueno, los dos se tienen que cumplir, pero ¿qué pasa? A veces un vector avanza primero o a veces el otro avanza primero o uno se termina primero que otro. No es que los dos van al mismo ritmo. Entonces, en algún momento uno de los dos capaz que ya se termine, ya no tenga elemento, o sea, ya haya alcanzado a su cantidad de elementos hacia el último, ya lo haya alcanzado. Imaginemos que N1 ya lo alcanzó. Significa que N2 queda con elemento. Entonces, ¿cómo hago para estos elementos restantes agregarlos al vector mezcla? Bueno, eso es re sencillo. Vamos a definir una estructura mientras. Si aquí abajito, una vez que termine, vamos a decir, che, ese índice I del primer vector
Mientras ese índice sea menor o igual a la cantidad de elementos de ese vector 1, del vector 1, esto estamos hablando de la posición del vector 1 y cantidad de elementos del vector 1. Mientras sea menor o igual, yo voy a hacer algo. O sea, mientras no he llegado al final de ese vector. Vamos a hacer algo. Lo mismo que está aquí vamos a copiar. ¿Sí? Vamos a copiar, vamos a pegar aquí. Vamos a decir, bueno, incremento en el vector mezcla a la siguiente posición. En esa posición del vector mezcla B3 le asigno B1 en la posición en I. Luego incremento el I. De esta forma, en algún momento, bueno, esto va a hacer la completación. Lo que sobra se lo va a agregar al vector mezcla. ¿Sí? De los valores, bueno, del primer vector. ¿Sí? O sea, uno de los dos seguro va a quedar con elemento. ¿Sí? Entonces esto hace que los elementos del vector 1 se rellenen en el vector mezcla. Podríamos hacer la misma idea para el vector 2. Si no es que estas dos se van a hacer, o sea, una de las dos seguro se va a terminar. Entonces uno de estos mientras se tendría que ejecutar. Bueno, vamos a hacer este mientras ahora con el segundo. Vamos a preguntar con J, si es menor o igual a N2. Y aquí vamos a decir que sería el vector B2 en la posición en J. ¿Y aquí quién se tiene que incrementar? Bueno, J. O sea, estoy copiando prácticamente lo mismo que está aquí. ¿Sí? Si el vector J no ha alcanzado prácticamente de recorrer, o sea, este vector 2 no ha alcanzado de recorrer todo su elemento, que su elemento se pasen directamente al vector número 3. ¿Sí? Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, sería K, K, bien, K y K, sí, perfecto. Bien, pero algunos se preguntan, che, pero ¿y esto para qué hacías vos? Está bien, yo sé que aquí obvio se agregó un elemento, entonces yo a N3 lo incrementaba. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Pero aquí, en esto, ¿en qué momento estás incrementando ese N3? Lo que podremos hacer es copiar esta misma línea dentro de cada mientras. U otra forma sería más sencilla, vamos a sacar esto, ¿sí? Lo voy a sacar. N3 hasta el momento no vale nada porque en ningún momento lo estoy poniendo, ¿no? Pero N3, ¿qué tiene que valer? Al final de todo esto podríamos decir que a N3 le asigno el valor de K. O sea, hasta dónde se movió K. Imagínense que K, en este caso, se ha movido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, a ver, serían 3, 6, 9, 10, 11, 12. Hasta la posición 12 se movió K. Entonces, ¿cuál es la cantidad de elementos N3? Y bueno, es 12. Entonces podríamos decir que si K al final de todo está apuntando a 12, a la casillero 12, ese valor de K que se asigne a N3. Y por lo tanto sería esto más sencillo. En vez de estar poniendo a N3 más 1, N3 más 1, N3 más 1 en cada uno de los mientras, puedo poner al final. Depende hasta dónde se haya movido K, ese K pasa a ser la cantidad de elementos del vector N3. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, es mostrar el vector mezcla. Para eso vamos a mostrar la mezcla. La mezcla. Sí, vamos a mostrar la intercalación. Bien, perfecto. Vamos a hacer un para. Para acá. No, sí, para acá. Vamos a definir K. ¿Sí? Una variable K. Que empiece en 1 hasta qué valor. Hasta el valor de la cantidad de elementos que tenga el vector mezcla. N3 sería. Hacer. Como les digo, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Vamos a hacer escribir. Y aquí vamos a mostrar B3 en posición en K. Bien, aquí vamos a mostrar antes un escribir para que se vea más bonito. Vamos a mostrar intercalación. B3. Sí, para que se muestre un cartelito bonito. Bien, ahora, si no nos olvidamos nada, desde aquí tenemos la intercalación de los dos vectores. ¿Sí? Ahí creo que lo pueden ver. Esto lo que hace es completar, ¿no? Y al final, bueno, asignamos la cantidad de elementos que tiene el vector B3. Perfecto, vamos a ver. Vamos a definir, a ver. 1, vamos a definir el vector 1 que tenga al vector 1 4, 6, 2, 1, 3. Ahí está, se lo ordenó. Ordenó todo el elemento del vector 1. Vamos al otro, sí. Vamos a poner un 6, un 9, un 8, un 12, un 2. Sí, ahí está. Fíjate que se ordenó primero el elemento del vector P2. Aquí podemos ver la intercalación.
Tenemos este primer vector, segundo vector y acá tenemos la intercalación. ¿Quién está primero? 1. Segundo, fíjense que agarra 1 y lo compara con 2. ¿Quién es menor? Porque la pregunta aquí, ¿dónde estaba? Aquí es menor. ¿Dónde está? Está preguntando el menor, ¿sí? Para ordenarlo en forma creciente. Está preguntando entre 1 y 2, ¿quién es menor? El 1. Entonces el 1 pasa al vector intercalación. Entonces ya no toma ya no tomaríamos este valor, ¿sí? Y nos queda, a la siguiente vuelta va a comparar 2 y 2. ¿Quién es menor? No entra por aquí y entonces carga del vector 2. Entonces sería este 2 pasa aquí, ¿sí? Luego toma el 2 y el que sigue, que sería 6. ¿Quién es menor entre 2 y 6? 2. Entonces del vector 1 y aquí vemos el 2. Después toma 3 y 6 y seguro va a tomar el 3. ¿Sí? Bueno, el 3. Aquí estaría tachado el 3. Luego va a tomar 4 y 6. Toma al 4. Bien. Aquí no vamos a tachar el 4. Después toma 6 y 6. ¿Quién es menor? ¿6 es menor a 6? No. Entonces viene por aquí y toma el del vector 2. Acuérdense que lo habíamos programado. Esto tomaría, si son iguales, en caso de empate, toma el del vector 2. ¿Sí? Luego queda 6 y 8. Seguro va el 6. Y aquí lo ven. ¿Sí? Y ya se terminó este vector. Si se terminó, esto ya no se ejecuta. Esto ya termina. Porque se terminaron de recorrer los primeros elementos. Pero el vector B2 quedó con todos estos elementos. Entonces, aquí dice, ¿el i ha alcanzado de recorrer toda la cantidad de elementos? Sí, seguro que sí, ha llegado hasta el final. El i seguro tiene un valor, ya no tiene un valor menor o igual a n, o sea, tiene un valor más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto ya no va a entrar, porque el vector 1 ya está. Ahora, el vector 2, ¿ha terminado de recorrer hasta el último? No, este es el último, ¿no? No. Entonces aquí empieza a rellenar, y fíjense que esos valores están aquí al final. Bien, esta es una forma de hacer intercalación. Sí, luego si quieren después vamos a ver cómo hacerlo en módulos, ¿sí? Cómo sería con procedimientos y funciones. Pero ahí tenemos una forma de hacer la intercalación entre dos vectores. Bueno, si ustedes dicen, a veces preguntan, bueno, ¿qué pasaría si las dimensiones son diferentes? Bueno, podés crearte dimensiones diferentes. Puedes poner max 2 y al otro le pone de 6. Entonces aquí al vector 2 le pone cambias por max 2, o sea que tengo una dimensión diferente, y aquí entonces sería max 2, ¿sí? En sí, aquí no habría problema, vos al vector mezcla vos podrías darle cualquier valor, no se podría poner 200, una dimensión más grande, ¿no? No es que siempre sería la suma de los dos, podrías darle 200, poner, o 2000 casilleros que tenga. De esa forma no me interesa cuánto tenga uno y que tenga dos, ¿sí? De esta forma sería 5 más 6 serían 11, pero acá tengo 200 casilleros disponibles, así que no habría ningún problema. ¿Sí? Pero si quieren trabajarlo así, también se podría. Darle dimensiones diferentes, lo mismo tendría que funcionar, no alteraría nada, pero aquí, si ustedes le dan al vector 2 dimensión diferente, max 2, en cargar, ¿dónde está el cargar? Aquí. Acá no tendría que ser hasta max, tendría que ser hasta max 2. ¿Estamos de acuerdo? Si cambian eso. Bien, yo lo voy a dejar como max, nada más. En sí es una forma de probar, ¿sí? Generalmente nosotros los vectores tienen un tamaño grande, ¿sí? Nosotros le vamos dando, ¿sí? Y solamente nosotros ocupamos del vector, si tiene 6, nosotros ocupamos 3 posiciones. Si tuviera 100 posiciones, yo ocupo 5 nada más, ¿sí? Por tanto, siempre el tamaño se le da un tamaño grande. Y nosotros trabajamos siempre en las primeras posiciones. Bien, con esto terminamos, chicos. Espero les haya servido. Bueno, suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes videos. Luego lo vamos a hacer con modularidad. Nos vemos en la siguiente clase.